Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por estar aquí en un día tan señalado en el epicentro de este movimiento separatista. Cataluña vive hoy, Cataluña y España viven hoy una jornada de desatino. Una jornada de desatino propiciada, promovida en primer lugar por las fuerzas que promueven esta consulta ilegal, hoy en día este referendillo como llaman, porque ni siquiera ya es consulta, y aceptada y propiciada por quien tenía la obligación de prohibirla y no la ha prohibido, por quien tenía la obligación legal, moral y constitucional de evitar que esto sucediera y no lo ha hecho. Esta jornada viene anunciándose desde hace más de 14 años, desde hace más de 2 años. Se cumple este año el 300 aniversario del fin de la Guerra de Sucesión y las fuerzas independentistas, las fuerzas soberanistas catalanas habían anunciado que conducirían a Cataluña en esta fecha a un referéndum de soberanía, un referéndum por la soberanía que culminaría con la proclamación de independencia. Eso lo sabía el gobierno de la nación desde hace 2 años porque venía anunciado y sin embargo no ha tomado ninguna medida. ¿Qué ha llevado a esas fuerzas catalanas, a esas fuerzas separatistas a promover esta consulta, este proceso independentista? Entre otras cosas, tapar los casos de corrupción. Como ha dicho Manuel Andrino, Cataluña es la región más corrupta dentro de la nación española. Dentro del Estado de las autonomías, las tasas de corrupción que se han producido en Cataluña no tienen parangón ni siquiera con las de Andalucía. España nos roba se ha traducido en que los Puyol y la casta política catalana es la que nos roba. Han acumulado una fortuna en estos años que sobrepasa en exceso todos los casos de corrupción de España. Pues bien, los que promueven este proceso soberanista van a conducir a la sociedad catalana a una ruptura interna, a una ruptura muy grave de incalculables consecuencias. Si por un hipotético caso, cometen una aberración jurídica y se comete además un desatino, porque precisamente la autonomía es la representante oficial del Estado dentro de la comunidad autónoma. Es decir, que el Estado en Cataluña es precisamente la Generalidad. El representante ordinario del Estado no es la delegación de gobierno, sino la Generalidad. Y es esa misma Generalidad que por orden constitucional representa al Estado el que promueve la ruptura de la nación y la ruptura del Estado. Pero siendo eso una aberración jurídica, siendo otra aberración jurídica y constitucional, el que trata de sustraer a la nación española, que es el único sujeto jurídico político soberano, le trata de sustraer esa soberanía para otorgárselo a un pueblo catalán que no es el sujeto jurídico, lo que llevaría a una independencia de Cataluña, o sea, lo que concluiría con una república catalana sería algo tremendo para la propia Cataluña. Una república catalana supondría de constituirse la pérdida de la identidad antropológica, de la identidad cultural y de la identidad histórica de Cataluña. ¿Y por qué decimos eso? Porque hay censados en Cataluña 7,5 millones de personas. De esos 7,5 millones, más de un 20% son extranjeros, unos regularizados y otros no, pero extranjeros, es decir, no catalanes. De esos extranjeros, más de 500.000 son musulmanes, de imposible integración, porque entre otras cosas no la quieren. Eso significaría que una república catalana contaría con una tasa de población tan extraordinaria que amenazaría y a la larga acabaría con la identidad antropológica catalana, con su identidad cultural basada en los principios de la civilización romano-cristiana y con su identidad histórica plenamente integrada en las Españas y plenamente integrada en Europa. Pero es más, política y económicamente, una república catalana independiente supondría ni más ni menos que el feudo de la mafia, el feudo de la corrupción política, el feudo de una casta que, libre ya de cualquier control por parte del Estado, podría acampar a sus anchas para hacer que los Puyol no solo robaran y no fueran procesados, sino que además fueran alabados. Pero es cierto, esta fecha la ha promovido los gobiernos, el gobierno de la Generalidad, es decir, lo que llaman el bloque soberanista, ERC, CIU, Òmnium Cultural, ANC, pero hay un culpable. Ellos son los promotores de este atropello. Pero hay quien tiene la obligación constitucional de evitarlo, y es el gobierno de la nación. Rajoy había prometido que
Rajoy había prometido, y lo ha dicho, incluso en el acto ese miserable que ha tenido en Extremadura, para aplaudir a un corrupto como Morado. Rajoy ha dicho que mientras él sea presidente del gobierno, la ley se cumplirá. Que mientras él sea presidente del gobierno, la Constitución estará vigente. Y que mientras él sea presidente del gobierno, la unidad de la nación está asegurada. Pues bien, Rajoy tiene como poder ejecutivo, tiene para respaldarlo no solo el instrumento legal de la Constitución, no solo las previsiones que establece el artículo 155 de la Constitución, que es suspender la autonomía catalana, que puede hacerlo porque cuenta, es el Partido Popular en este gobierno cuenta con la mayoría absoluta más grande que ha tenido, incluso superior a la de Felipe González. Porque Felipe González obtuvo esa mayoría en las generales. Él tiene mayoría en el Congreso de Diputados, mayoría absoluta en el Senado, mayoría en la mayor parte de las autonomías, salvo Cataluña y Vascongadas, gobierna en todas. Mayoría en la inmensidad de las capitales de provincia y de los municipios españoles. Y teniendo todas esas mayorías, cede como ha cedido. Él podría haber impulsado el proceso de aplicación del artículo 155 sin necesidad de sentencia judicial. Pero es más, tiene tres autos del Tribunal Constitucional que la avalan. Primero, recurrió la ley de consultas y obtuvo el referendo del Tribunal Constitucional que anuló varios de los artículos de la ley de consultas del Parlamento catalán. Segundo, recurrió el decreto de convocatoria de las elecciones de esta jornada y obtuvo la suspensión de la consulta. Tercero, recurrió la constitución de la Comisión Judicial, que es el equivalente en Cataluña a la Junta Electoral Central para toda España, y obtuvo el refrendo de ese recurso. Y ahora, cuando el gobierno catalán dijo que transformaba la consulta en un proceso participativo, en un referendillo como le llaman, ha recurrido ese referendillo y también ha obtenido el respaldo. El Tribunal Constitucional en uno de los autos ordenó que se suspendiera cualquier actividad de propaganda, de promoción, de cualquier tipo de ayuda o de apoyo a la realización del referéndum. Prohibió a las instituciones públicas, a los organismos públicos y a las entidades privadas cualquier actuación en pos de ese referéndum. Es decir, que lo que se está cometiendo hoy es un delito, por un lado de sedición y por otro de prevaricación. Y a sabiendas de que eso está así, de que tiene ese instrumento legal, le falta la fuerza coercitiva, porque es evidente. Vamos a ver, cuando un tribunal dicta una sentencia y condena a la cárcel a un individuo por haber cometido un delito, no va el juez a detenerlo, va a la policía, que es el poder ejecutivo. Pues en este caso, él, con el respaldo de esos autos judiciales, tendría que haber impedido que se realizara este atropello, porque la fuerza coercitiva pertenece al poder ejecutivo. En un principio se dijo que se iban a movilizar 1.500 efectivos de las unidades antidisturbios de la UIP para actuar en los centros urbanos y 500 efectivos del GRS de la Guardia Civil para actuar en los centros rurales. Ayer salieron las imágenes en televisión y tienen acampados a los grupos de la UIP fuera de la ciudad en un descampado. Les han habilitado unas zonas porque dice que quiere evitar la confrontación directa con los que van a hacer este acto. Es decir, que teniendo el respaldo de la ley, teniendo el respaldo de la Constitución, teniendo el respaldo de los autos judiciales y teniendo el respaldo de la fuerza que la tiene, que es de la fuerza pública y del ejército, dice que rehúsa la confrontación directa y que actuará mañana si veremos. Sale en un descaro absoluto el actual ministro de Justicia, el señor Catalá, señor por decirle algo, y dice de una manera sibilina que no considerarán delito el sacar las urnas siempre que no las saque la Generalidad, es decir, las instituciones del Estado. Que si lo saca la Asamblea Nacional Catalana, si lo saca Unión Cultural o si lo saca cualquier asociación privada, considerará eso como un ejercicio del derecho de expresión. Pero vamos a ver, si hay una sentencia del Constitucional que dice que está prohibido que cualquier entidad privada promueva esa actuación, es evidente que es un delito. Pues aquí estamos, se están celebrando la consulta sin que nadie haga nada, con las fuerzas del Estado acampadas fuera de la ciudad y sin ninguna actuación. Y aquí mirando.
Ayer, el fiscal general del Estado ordena a los Mossos de Escuadra el que recorran todos los colegios y que tomen nota, levanten acta de quién ha prestado los locales para la consulta, de quién ha abierto el local y de quién ha constituido las mesas. Eso no se está cumpliendo. Eso no se está cumpliendo, que es una manifiesta desobediencia al Estado. ¿Cuál es la situación que nos encontramos? Nos encontramos con que es una especie de baile de Rigodó. Los separatistas empujan, estos hacen como que ceden, es como un baile. Empujan para un lado, empujan para el otro, pero el hecho cierto es que se va a hacer. ¿Con qué se conforma Rajoy? Con que esto carece de valor jurídico. No tiene valor jurídico, es evidentemente ninguno, porque esta consulta es evidente que no tiene valor. Pero no tiene valor, entre otras muchas cosas, no ya porque carezcan, no sea el pueblo catalán el sujeto jurídico político para hacerlo, porque no solo porque el gobierno catalán no tenga fuerza para promover este acto, sino porque ni siquiera hay censo. No hay censo. Ayer salieron las imágenes y son hojas en blanco en lo cual los que vayan votando irán anotando su nombre y su DNI. Pero vamos a ver, tú sin un censo, sin garantías de ese censo, tú puedes votar 5, 10, 15 veces donde te plazca. Se puede votar por correo y va a durar 15 días el voto por correo. Pueden votar los mayores de 16 años de cualquier nacionalidad, es decir, no solo los catalanes, ya ni siquiera respeta, ya que vulnera a la nación española como sujeto jurídico político, por lo menos que respetar a la catalana, al pueblo catalán. También se lo salta la torera, porque puede votar cualquier extranjero, lo que vulneraría los derechos de los catalanes de ser, como ellos consideran, un pueblo reprimido que aspira a su soberanía. ¿Qué soberanía van a tener si puede votar un extranjero? ¿Tenemos un cable? No, carece de valor jurídico, de valor legal, incluso de valor, aunque se permitiera el referéndum, porque no hay censo, no ha habido campaña electoral, no ha habido debates, no ha habido nada, no hay garantías, no hay interventores que garanticen que el voto sea emitido. Pero tiene un enorme valor simbólico. Despreciar lo que está pasando hoy es muy grave. Minimizarlo como hace Rajoy es muy grave, porque esto puede conducir a una declaración unilateral de independencia. Pues hoy no van a ganar, es evidente que este referéndum lo venderán como una victoria, aunque no lo sea. Pero convocarán elecciones anticipadas, presentarán un bloque soberanista, es muy probable que ganen las elecciones y que posteriormente declaren una independencia unilateral que, aunque no tenga valor, sí tiene valor. Revertir este proceso, revertirlo moralmente, intelectualmente, en la calle, va a ser muy difícil. ¿Qué es la solución que nosotros proponemos? Nosotros no esperamos nada del gobierno. No esperamos nada, por supuesto, de la monarquía. ¿Cómo vamos a esperar si se ha puesto como Don Tancredo, se ha puesto de perfil y no ha dicho ni esta boca es mía, siendo el poder moderador? Pero ¿qué vamos a esperar de la monarquía si el defensor de la infanta es Miguel Roca Junyent, que es uno de los partícipes de esta casta política? Es evidente. Sí, señor. Bien dicho. Es evidente la connivencia entre la casta política catalana y la monarquía española. ¿Qué proponemos nosotros? Pedimos que se aplique el artículo 155 de la Constitución, no es porque esperemos que se aplique, sino para dejar en evidencia al gobierno de Rajoy ante sus propios votantes. Él llegó con unas promesas que ha incumplido sistemáticamente. Llegó con la promesa de regenerar la economía. Es más, el 82% de la población española sigue considerando que la situación económica española es mala o muy mala. Llegó hablando de la estabilidad política. El 75% de la población española conceptúa la situación política española y la inestabilidad política como mala o muy mala. Llegó hablando de la unidad nacional y vemos lo que ha hecho. Llegó hablando de la ley del aborto. Puso en ridículo a su propio ministro de Justicia y después de elaborar la ley del aborto lo dejó en cueros, lo dejó en evidencia delante de todos y ha permitido el aborto. Eso es lo que queremos, una sangría del voto popular, porque la situación no está ya en las urnas, ni siquiera está en la Constitución. Está en que la inestabilidad política acabe con el régimen y que un proceso constituyente ponga al ejército delante de sus obligaciones, como ha dicho Manuel Andrino. El ejército tiene la obligación de salvaguardar la integridad de la patria, o la salvaguarda él y un segmento de españoles dispuestos a defender a España hasta el último momento. Por eso estamos aquí. Podríamos haber pedido la aplicación de este artículo en el propio Madrid, pero queríamos estar en el epicentro de este movimiento separatista. Eso es lo que pedimos. Pedimos que los españoles tomen conciencia de que el Partido Popular les ha traicionado, que miren hacia otro lado, que miren hacia otras fuerzas y que este régimen que está agonizando acabe por agonizar y un proceso constituyente ponga a los patriotas españoles y al ejército en la vanguardia de la recuperación de España.
Bien dicho, Pedro Carlos. No queremos que la lluvia acabe por amargarnos el día. Así es que concluiremos, como ha dicho Manuel Andrino. Nosotros estamos aquí para defender a España porque hemos hecho un compromiso de honor con nuestra patria y lo cumpliremos hasta el final. ¡Arriba España! ¡Arriba!